Hola a todos, bienvenidos de nuevo hoy. Creo que estas dos conferencias de hoy son realmente emocionantes porque comienzan a moverse más allá. Sabes mucho de lo que hemos hablado en la clase hasta ahora, que se centra mucho en conjuntos de datos realmente estáticos y específicamente hoy en esta conferencia voy a comenzar a hablar sobre cómo podemos aprender sobre este campo de larga data, de cómo podemos unir específicamente dos temas. El primer tema es el aprendizaje por refuerzo, que ha existido durante muchas décadas junto con muchos de los avances muy recientes en el aprendizaje profundo sobre los que ya ha comenzado a aprender como parte de este curso. Ahora este matrimonio de estos dos campos es realmente fascinante para mí, particularmente porque, como dije, se aleja de todo este paradigma o realmente todo este paradigma al que hemos estado expuestos en la clase hasta ahora, y ese paradigma es realmente cómo podemos construir un modelo de aprendizaje profundo utilizando algún conjunto de datos, pero ese conjunto de datos generalmente está fijo en nuestro mundo, justo lo recopilamos, vamos. Salga y recopile ese conjunto de datos, lo implementamos en nuestro algoritmo de aprendizaje automático o aprendizaje profundo y luego podemos evaluar en un conjunto de datos completamente nuevo. Pero eso es muy diferente a la forma en que funcionan las cosas en el mundo real. En el mundo real usted tiene su modelo de aprendizaje profundo realmente implementado junto con los datos juntos en la realidad, explorando la interacción con su entorno y probando un montón de acciones diferentes y cosas diferentes en ese entorno para poder aprender cómo realizar mejor cualquier tarea particular que pueda necesitar lograr y, por lo general, desea poder hacerlo sin supervisión humana explícita. Esta es la motivación clave del aprendizaje por refuerzo. Intentará aprender a través del refuerzo, cometer errores en su mundo y luego recopilar datos sobre esos errores para aprender cómo mejorar ahora. Obviamente, este es un campo enorme o un tema enorme en el campo de la robótica y la autonomía. Puede pensar en automóviles autónomos y manipulación de robots, pero también recientemente hemos comenzado a ver avances increíbles de aprendizaje de refuerzo profundo, específicamente también en el lado de la jugabilidad y la creación de estrategias también, así que una cosa realmente genial es que ahora puedes incluso imaginarte esta combinación de robótica junto con la jugabilidad en este momento, entrenando robots para jugar contra nosotros en el mundo real. Y simplemente jugaré este video muy corto sobre StarCraft y de información perfecta y se reproduce en tiempo real. También requiere planificación a largo plazo y la capacidad de elegir qué acción tomar entre millones y millones de posibilidades. Espero un 5-0 para no perder ninguna juegos, pero creo que el objetivo realista sería 4-1 a mi favor. Creo que se ve más confiado que Taylor. Taylor estaba bastante nervioso antes. La sala estaba mucho más tensa. 5 no esperaba que la IA fuera tan buena. Todo lo que hizo fue correcto, se calculó y se hizo bien. Pensé que estaba aprendiendo algo, no es muy inesperado. Me consideraría un buen jugador, pero perdí todo uno de los 5 juegos en los que estamos muy por delante de por qué. Así que tal vez comencemos y demos un paso atrás en primer lugar y pensemos cómo el aprendizaje por refuerzo encaja en todo este paradigma de todos los diferentes temas a los que ha estado expuesto en esta clase hasta ahora. En general, creo que realmente hemos cubierto dos tipos diferentes de aprendizaje en este curso hasta la fecha. Hasta ahora, realmente comenzamos a centrarnos en la parte inicial de las conferencias, en primer lugar en lo que llamamos supervisado aprender. Bien, el aprendizaje supervisado se encuentra en este dominio en el que se nos dan datos en forma de X, nuestras entradas y nuestras etiquetas, y bien, y nuestro objetivo aquí es aprender una función o una red neuronal que pueda aprender a predecir por qué dadas nuestras entradas X. Entonces, por ejemplo, si considera este ejemplo de una manzana observando un montón de imágenes de manzanas que queremos detectar,
sabrá en el futuro si vemos una nueva imagen de una manzana para detectar que esto es realmente una manzana. Ahora la segunda clase de aprendizaje enfoques que descubrimos ayer en la conferencia de ayer fue el del aprendizaje no supervisado, y en estos algoritmos solo tiene acceso a los datos, no hay noción de etiquetas. Esto es lo que aprendimos ayer en este tipo de algoritmos, que no está tratando de predecir una etiqueta, pero está tratando de descubrir parte de la estructura subyacente. Lo que llamamos básicamente estas variables latentes, estas características ocultas en sus datos. Por ejemplo, en este ejemplo de Apple usando el aprendizaje no supervisado, el ejemplo análogo sería básicamente construir un modelo que podría entender y agrupar ciertas partes de estas imágenes, y tal vez no tiene que entender que necesariamente esta es una imagen de una manzana, pero necesita entender que sabes que esta imagen de la manzana roja es similar, tiene lo mismo características latentes y el mismo significado semántico que este boceto en blanco y negro de Apple. Ahora, en la conferencia de hoy, vamos a hablar sobre otro tipo de algoritmos de aprendizaje. Justo en el aprendizaje por refuerzo, solo se nos darán datos en forma de lo que se llama pares de acción de estado. En este momento los estados son observaciones. Esto es lo que el agente, llamémoslo, la red neuronal, va a observar, es lo que ve. Las acciones son los comportamientos que este agente toma en esos estados particulares, por lo que el objetivo del refuerzo, el aprendizaje, es construir un agente que pueda aprender cómo maximizar lo que se llama recompensas. Este es el tercer componente, que es específico del aprendizaje por refuerzo y desea maximizar todas esas recompensas en muchos pasos de tiempo en el futuro. Así que nuevamente en esta manzana ejemplo, ahora podríamos ver que el agente no necesariamente aprende que está bien, esto es una manzana o se parece a estas otras manzanas. Ahora tiene que aprender a, digamos, comer la manzana, tomar una acción, comer esa manzana, porque ha aprendido que comer eso Apple hace que viva más o sobreviva porque no se muere de hambre. Así que hoy, como dije, nos centraremos exclusivamente en este tercer tipo de paradigma de aprendizaje, que es el aprendizaje por refuerzo, y antes de continuar, solo quiero comenzar construyendo una terminología muy clave y básicamente antecedentes para todos ustedes, para que todos estemos en la misma página cuando comencemos a discutir algunos de los componentes más complejos de la lección de hoy. Así que comencemos construyendo algo de esta terminología. La primera parte principal de la terminología es la de un agente. Un agente es básicamente un ser que puede tomar acciones. Por ejemplo, puede pensar en un agente como una máquina, es decir, un dron autónomo que está haciendo una entrega, o por ejemplo en un juego podría ser Super Mario que está navegando dentro de tu videojuego. El algoritmo en sí, es importante recordar que el algoritmo es el agente correcto. Estamos tratando de construir un agente que pueda hacer estas tareas y el algoritmo es ese agente. Así que en la vida, por ejemplo, todos ustedes son agentes en la vida. El entorno es el otro tipo de enfoque contrario o la perspectiva contraria al agente. El entorno es simplemente el mundo donde vive ese agente y donde opera. Justo donde existe y se mueve en el agente puede enviar comandos a ese entorno en forma de lo que se denominan acciones. Puede realizar acciones en ese entorno y llamemos propósitos de primera notación. Digamos que el conjunto posible de todas las acciones que podría tomar es, digamos, un conjunto de capital A. En este momento, debe tenerse en cuenta que los agentes en cualquier momento pueden elegir entre esta, digamos, lista de posibles acciones, pero, por supuesto, en algunas situaciones, su espacio de acción no necesariamente tiene que ser un espacio finito. Tal vez podría tomar acciones en un continuo espacio. Por ejemplo, cuando conduce un automóvil, está tomando medidas en un ángulo continuo, el espacio del ángulo en el que desea dirigir ese automóvil.
No es necesariamente solo ir a la derecha, a la izquierda o en línea recta. Puede mirar fijamente cualquier observación de grado continuo. Es esencialmente cómo el entorno responde a la gente correctamente. El entorno puede decirle a la gente que usted sabe lo que debería estar viendo en función de las acciones que acaba de realizar y responde en la forma de lo que se denomina un estado. Un estado es simplemente una situación concreta e inmediata que el agente se encuentra en ese momento en particular. Ahora es importante recordar que, a diferencia de otros tipos de aprendizaje que hemos cubierto en este curso, el aprendizaje por refuerzo es un poco único porque tiene un componente más aquí además de estos otros componentes que es llamada recompensa. Ahora, la recompensa es una retroalimentación por la cual medimos o podemos tratar de medir el éxito de un agente en particular en su entorno. Por ejemplo, en un videojuego, cuando Mario agarra una moneda, por ejemplo, gana puntos. Indique que un agente puede enviar cualquier forma de acción para tomar algunas decisiones y esas acciones pueden o no resultar en la recolección y acumulación de recompensas con el tiempo. Ahora, también es muy importante recordar que no todas las acciones resultan en recompensas inmediatas. Puede realizar algunas acciones. Eso dará como resultado una recompensa de manera retrasada, tal vez en unos pocos pasos en el futuro o tal vez en la vida, tal vez años. Puede tomar una acción hoy que resulte en una recompensa dentro de muchos, dentro de algún tiempo, pero esencialmente todos estos intentan para evaluar efectivamente alguna forma de medir el éxito de una acción particular que realiza un agente. Por ejemplo, cuando observamos la recompensa total que acumula un agente a lo largo de su vida, podemos simplemente resumir todas las recompensas que obtiene un agente después de cierto tiempo t correcto. Entonces esta R mayúscula de t es la suma de todas las recompensas desde ese punto en el futuro hasta el infinito y eso se puede expandir para que se vea exactamente así. Es la recompensa en el tiempo t más la recompensa en el tiempo t más 1 más t más 2 y así sucesivamente. A menudo es muy útil para todos nosotros considerar no solo la suma de todas estas recompensas, sino también lo que se llama la suma descontada para que pueda ver aquí he agregado este factor gamma al frente de todas las recompensas y ese factor de descuento se multiplica esencialmente por cada recompensa futura que el agente ve y es descubierta por el agente y la razón por la que queremos hacer esto es en realidad que este factor amortiguador está diseñado para hacer que las recompensas futuras valgan menos que las recompensas que podríamos ver en este instante, en este momento, en este momento. Ahora puede pensar en esto básicamente como imponer algún tipo de codicia a corto plazo en el algoritmo. Por ejemplo, si le ofreciera una recompensa de $5 hoy, o una recompensa de $5 dentro de 10 años, creo que todos ustedes preferirían esos $5 hoy simplemente porque tenemos el mismo factor de descuento aplicado a este derecho de procesamiento. Tenemos ese factor de que esos $5 no valen tanto. Para nosotros si se nos da 10 años en el futuro y así es exactamente como se captura aquí también matemáticamente este factor de descuento es como múltiplo como dije multiplicado exponencialmente en cada premio futuro y es importante entender que también típicamente este factor de descuento es que entre 0 y 1 hay algunos casos excepcionales en los que tal vez desee algunos comportamientos extraños y tenga un factor de descuento mayor que 1, pero en general eso no es algo de lo que vamos a hablar hoy. Ahora finalmente es muy importante en el aprendizaje por refuerzo. Esta función especial llamada la función Q que vincula muchos de estos diferentes componentes que acabo de compartir con todos ustedes. Ahora veamos qué es esta función Q, así que ya cubrimos esta función RDT, ¿verdad? RDT es la suma descontada de recompensas desde el tiempo t hasta el futuro en el tiempo infinito, pero recuerda que esta RDT
es el número 1 descontado y el número 2. Vamos a intentar construir una función Q, una función que capture el máximo o la mejor acción que podríamos tomar que maximizará esta recompensa, así que permítanme decir que una vez más, de una manera diferente, la función Q toma como entrada dos cosas diferentes. La primera es el estado en el que se encuentra actualmente y la segunda es una posible acción que podría ejecutar en este estado particular. Así que aquí SDT es ese estado en el momento T, ADT es esa acción que puede querer tomar en el momento T y la función Q de estas dos piezas va a denotar o capturar lo que el rendimiento total esperado sería de ese agente si tomara esa acción en ese estado en particular. Ahora una cosa que creo que tal vez todos deberíamos preguntarnos ahora es que parece una función realmente poderosa si tuviera acceso a este tipo de función. Esta función Q, creo que en realidad podría realizar muchas tareas desde el principio, así que si quisiera, por ejemplo, comprender qué acciones tomar en un estado en particular y supongamos que le di esta función Q mágica, ¿alguien tiene alguna ideas de cómo podría transformar esa función Q para inferir directamente qué acción se debe tomar? Sí, dado un estado, puede mirar su posible espacio de acción y elegir el que le brinde exactamente los valores Q más altos, así que eso es exactamente así. Para repetir eso una vez más, la función de cola nos dice para cualquier acción posible, cuál es la recompensa esperada para que se realice esa acción. Por lo tanto, si quisiéramos realizar una acción específica dada en un estado específico, en última instancia, necesitamos saber cuál es la acción. La mejor acción, la forma en que hacemos eso desde una función Q es simplemente elegir la acción que maximizará nuestra recompensa futura y simplemente podemos probar la número 1 si tenemos un espacio de acción discreto. Simplemente podemos probar todas las acciones posibles, calcular su valor Q para cada acción posible basada en el estado en el que nos encontramos actualmente y luego elegimos la acción que dará como resultado el valor Q más alto. Si tenemos un espacio de acción continuo, tal vez hagamos algo un poco más inteligente, tal vez siguiendo los gradientes esta curva de valor Q y maximizarla como parte de un procedimiento de optimización, pero, en general, en esta lección en lo que quiero centrarme es en cómo podemos obtener esta función Q. Para comenzar con la derecha, me salté muchos pasos en la última diapositiva donde acabo de decir, supongamos que le doy esta función Q mágica, ¿cómo puede determinar qué acción tomar? Pero en realidad no tenemos esa función Q, tenemos que aprender esa función Q usando el aprendizaje profundo y eso es lo que será la conferencia de hoy. Hablar principalmente es, en primer lugar, cómo podemos construir y aprender esa función Q a partir de los datos y luego, por supuesto, el paso final es usar esa función Q para tomar algunas acciones en el mundo real y, en términos generales, hay dos clases de aprendizaje por refuerzo. Algoritmos que vamos a tocar brevemente como parte de la lección de hoy. La primera clase es lo que se llamará aprendizaje de valores y ese es exactamente este proceso del que acabamos de hablar. Sobre el aprendizaje de valores intenta estimar nuestra función Q correctamente para encontrar esa función Q dado nuestro estado y nuestra acción y luego usar esa función Q para saber optimizar para la mejor acción a tomar dado un estado particular en el que encontramos nuestra celda. Luego la segunda clase de algoritmos que tocaremos justo en el final de la conferencia de hoy es una especie de marco diferente del mismo enfoque, pero en lugar de optimizar primero la función Q y encontrar el valor Q y luego usar esa función Q para optimizar nuestras acciones, y si tratamos de optimizar directamente nuestra política,
qué es lo que acción a tomar en función de un estado particular en el que nos encontremos. Si hacemos eso, si podemos obtener esta función en ese momento, podemos muestrear directamente de esa distribución de políticas para obtener la acción óptima. Hablaremos más detalles sobre eso más adelante en la lección, pero primero cubramos esta primera clase de enfoques, que son los enfoques de aprendizaje Q, y desarrollaremos esa intuición y ese conocimiento en la segunda parte del aprendizaje de políticas, así que tal vez comencemos profundizando un poco más en la función Q específicamente solo para comenzar. Para entender, saben cómo podríamos estimar esto al principio, así que primero permítanme presentarles este juego. Tal vez algunos de ustedes reconozcan que este es el juego llamado Atari Breakout. El juego aquí es esencialmente uno en el que el agente puede moverse de izquierda a derecha. Paleta en la parte inferior izquierda o derecha, y el objetivo es moverla de manera que esta pelota que desciende hacia la parte inferior de la pantalla pueda rebotar en el pedal y se refleje hacia arriba y, en esencia, desea salir reflejada a la derecha. Esa bola vuelve a subir a la parte superior de la pantalla hacia la parte del arco iris y sigue rompiéndose cada vez que golpeas un píxel en la parte superior de la pantalla. Rompes ese píxel. El objetivo del juego es básicamente eliminar todos esos píxeles del arco iris correctamente. Entonces queremos seguir golpeando esa bola contra la parte superior de la pantalla hasta que elimines todos los píxeles. Ahora, la función Q nos dice que conoces el rendimiento total esperado o la recompensa total que podemos esperar en función de un estado dado. Un par de acciones que podemos encontrarnos en este juego ahora. El primer punto que quiero señalar aquí es que, a veces, incluso para nosotros como humanos, entender cuál debería ser el valor de Q a veces es bastante poco intuitivo, así que aquí hay un ejemplo. Digamos que encontramos estos dos pares de acción de estado correctos. Aquí hay dos opciones diferentes que se nos pueden presentar en este juego. A la pelota viene directamente hacia nosotros, ese es nuestro estado. Nuestra acción es no hacer nada y simplemente reflejar esa pelota hacia arriba, verticalmente hacia arriba. La segunda situación, el estado, es básicamente que la pelota viene ligeramente en un ángulo. Todavía no estamos debajo de ella y debemos movernos hacia ella y realmente golpear esa pelota de una manera que sepas que lo logrará y no fallará, con suerte. Así que con suerte, eso, si la pelota no pasa por debajo de nosotros, entonces el juego terminaría. Puedes imaginar que sabes cuál de estas dos opciones podría tener un valor Q más alto para la red, cuál resultaría en una mayor recompensa para la red neuronal o para el agente. Entonces, ¿cómo? Mucha gente cree que daría como resultado un rendimiento más alto, que tal vez es como uno porque después de que reflejas que vuelves a bajar automáticamente, pero luego puedes rebotar y hay más de uno al menos exactamente, y en realidad hay algo muy interesante. Así que cuando vi esto por primera vez en realidad fue muy poco intuitivo para yo, porque A está funcionando mucho peor que D. Pero en general esta acción muy conservadora de B es exactamente como dijiste que las dos respuestas implicaban, que A es una acción muy conservadora en la que solo estás subiendo y hacia abajo logrará una buena recompensa, resolverá el juego correctamente. De hecho, resuelve el juego exactamente así. Aquí puedes ver que en general esta acción va a ser bastante conservadora, solo rebota golpeando un punto a la vez desde el arriba y rompiendo muy lentamente el tablero que puedes ver aquí, pero en general ves que la parte del tablero que se está rompiendo está hacia el centro del tablero, no mucho en los bordes del tablero. Si miras B ahora con B tienes una especie de agencia, como una de las respuestas dijo que estás viniendo hacia la pelota, y lo que eso implica es que
A veces vas a golpear la esquina de tu paleta y tienes un ángulo muy extremo en tu paleta y golpea los lados del tablero también y resulta que el algoritmo que la gente puede realmente aprender es que golpear el costado del tablero puede tener algún tipo de consecuencias inesperadas que se ven así. Así que aquí lo ves tratando de promulgar la política a la que se dirige los lados del tablero, pero una vez que llega a una ruptura en el costado del tablero, encontró este truco en la solución donde ahora está rompiendo una tonelada de puntos, por lo que fue una especie de truco que esta red neuronal aprendió que era una manera que incluso se aleja de la pelota cuando cae solo para poder moverse hacia ella solo para golpearla en la esquina y ejecutar en esas partes de la esquina del tablero y romper muchas piezas gratis casi ahora que podemos ver que a veces obtener la función Q puede ser un poco intuitivo, pero el punto clave aquí es que si tenemos la función Q, podemos usarla directamente para determinar cuál es la mejor acción que podemos tomar en un estado dado en el que nos encontramos, así que ahora la pregunta, naturalmente, es cómo podemos entrenar una red neuronal que de hecho pueda aprender esta función Q. Entonces el tipo de red neuronal aquí, naturalmente, porque tenemos una función que nos lleva a ingresar dos cosas. Imaginemos nuestra red neuronal también tomará como entrada estos dos objetos. Un objeto será el estado del tablero. Puede pensar en esto simplemente como los píxeles que están en la pantalla que describen ese tablero, por lo que es una imagen del tablero en un momento particular. Tal vez incluso desea proporcionar dos o tres imágenes para darle un sentido de información temporal y también algo de historia pasada, pero toda esa información se puede combinar y proporcionar a la red en forma de estado y además de eso puede también quiero proporcionar algunas acciones también a la derecha, por lo que en este caso, las acciones que una red neuronal o un agente podrían realizar en este juego son moverse de derecha a izquierda para permanecer quieto a la derecha y esas podrían ser tres acciones diferentes que podrían ser proporcionado y parametrizado a la entrada de una red neuronal. El objetivo aquí es que usted sepa estimar la salida de un solo número que mide cuál es el valor esperado o el valor Q esperado de esta red neuronal en este estado particular par de acciones de estado. Ahora muchas veces lo que usted lo veré es que si quisieras evaluar, supongamos un espacio de acción muy grande, será muy ineficiente probar el enfoque de la izquierda con un espacio de acción muy grande porque lo que significaría es que tendrías que ejecutar su red neuronal reenvía muchas veces diferentes una vez para cada elemento individual de su espacio de acción. Así que, ¿qué sucede si, en cambio, solo le proporcionó una entrada de su estado y como salida le dio, digamos todos los n valores Q diferentes, un valor Q para cada posible acción? De esa manera, solo necesita ejecutar su red neuronal una vez para el estado dado en el que se encuentra y luego esa red neuronal le dirá para todas las acciones posibles cuál es el máximo. Simplemente mire esa salida y elija la acción que tiene el valor Q de chi. Ahora, ¿qué sucedería? Bien, así que en realidad la pregunta que quiero plantear aquí es realmente, ¿sabes que queremos entrenar una de estas dos redes? Sigamos con la red de la derecha por simplicidad, ya que es una versión mucho más eficiente de la red a la izquierda y la pregunta es, ¿sabe cómo entrenamos realmente esa red a la derecha? Específicamente, quiero que todos ustedes piensen realmente en el mejor de los casos, solo para comenzar con cómo un agente se desempeñaría idealmente en una situación particular o lo que sucedería bien si un agente tomara todas las acciones ideales en cualquier estado dado. Esto significaría que esencialmente el objetivo devuelve el valor predicho o el valor que estamos tratando de predecir. El objetivo siempre se maximizará correctamente y esto puede servir esencialmente como la verdad básica para el agente. Ahora, por ejemplo,
Para hacer esto queremos formular una función de pérdida que representará esencialmente nuestro rendimiento esperado si somos capaces de tomar todas las mejores acciones correctamente. Por ejemplo, si seleccionar una recompensa inicial además de seleccionar alguna acción en nuestro espacio de acción que maximice nuestro rendimiento esperado, luego para el próximo estado futuro necesitamos aplicar ese factor de descuento y recursivamente aplicar la misma ecuación y eso simplemente se convierte en nuestro objetivo en este momento. Podemos preguntar básicamente qué predice correctamente nuestra red neuronal. Entonces ese es nuestro objetivo y recordamos de conferencias anteriores si tenemos un valor objetivo en este caso nuestro valor Q es una variable continua también tenemos una variable predicha que vendrá como parte de la salida de cada una de estas acciones potenciales que podrían tomarse. Podemos definir lo que se llama pérdida Q, que es esencialmente solo una pérdida de error cuadrático medio muy simple entre estas dos variables continuas. Minimizamos su distancia sobre 2 en muchas iteraciones diferentes de comprar nuestra red neuronal en este entorno observando acciones y observando no solo las acciones sino, lo que es más importante, después de que la acción se comete o ejecuta podemos ver exactamente el retorno esperado de la verdad básica, por lo que tenemos las etiquetas de la verdad básica para entrenar y supervisar este modelo directamente desde las acciones que se realizaron. Ejecutado como parte de una selección aleatoria. Por ejemplo, ahora permítanme detenerme allí y tal vez resumir todo el proceso una vez más y tal vez una terminología un poco diferente solo para darles a todos una perspectiva diferente sobre este mismo problema para que nuestra red neuronal profunda que nosotros estamos tratando de entrenar se vea así. A la derecha, nos toma ingresar un estado está tratando de generar n números diferentes. Esos n números diferentes corresponden al valor Q asociado a n acciones diferentes, un valor Q por acción aquí. Las acciones en Atari Breakout, por ejemplo, deberían ser 3 acciones. Podemos ir a la izquierda, podemos ir a la derecha o no podemos hacer nada. Podemos quedarnos donde estamos. Así que el siguiente paso de esto vimos si tenemos este resultado de valor Q. Lo que podemos hacer con él es podemos hacer una acción o incluso podemos dejarme ser más formal al respecto. Podemos desarrollar lo que se llama una función de política. Una función de política es una función que, dado un estado, determina cuál es la mejor acción, por lo que es diferente a la función Q. La función Q nos dice dado un estado, cuál es la mejor o cuál es el valor, el retorno de cada acción que podríamos tomar. La función de política nos dice un paso más que eso, dado un estado, cuál es la mejor acción, así que es muy completo. Forma final de pensar acerca de usted conoce el proceso de toma de decisiones de la gente en función de lo que veo en este momento cuál es la acción que debo tomar y podemos determinar esa función de política directamente desde la propia función Q simplemente maximizando y optimizando todos los diferentes Q valores para todas las diferentes acciones que vemos aquí. Por ejemplo, aquí podemos ver que dado este estado la función Q tiene los resultados de estos 3 valores diferentes. Tiene un valor Q de 20 si va a la izquierda, tiene un valor Q de 3 si permanece en el mismo lugar y tiene un valor Q de 0. Básicamente morirá después de esta iteración si se mueve hacia la derecha porque puedes ver que la pelota viene hacia la izquierda. Si se mueve hacia la derecha el juego es sobre la derecha, por lo que debe moverse hacia la izquierda para poder continuar el juego y el valor Q refleja que la acción óptima aquí simplemente será el máximo de estos 3 valores Q. En este caso será 20 y luego la acción será la acción correspondiente que proviene de ese 20 que se mueve hacia la izquierda. Ahora podemos enviar esta acción de regreso al entorno en forma de juego para ejecutar el siguiente paso a la derecha y mientras el agente se mueve a través de el entorno con el que se responderá no solo con nuevos píxeles que provienen del juego, sino más importante,
con alguna señal de recompensa. Ahora es muy importante recordar que las señales de recompensa en Pongo lo siento en Atari Breakout son muy escasas, no necesariamente en función de la acción que realice en este momento exacto. Por lo general, se necesitan algunos pasos de tiempo para que esa bola viaje de regreso a la parte superior de la pantalla, por lo que, por lo general, sus recompensas se retrasarán bastante, tal vez al menos por varios pasos de tiempo, a veces incluso más. Si está rebotando en las esquinas de la pantalla ahora, un enfoque muy popular o muy famoso que mostró esto fue presentado por DeepMind Google DeepMind hace varios años, donde demostraron que se podía entrenar una red de valor y se puede ver la entrada en el lado izquierdo son simplemente los píxeles sin procesar que provienen de la pantalla hasta las acciones de un controlador en el lado derecho y puede entrenar esta red para una variedad de tareas diferentes en todo el ecosistema de juegos Atari Breakout y para cada una de estas tareas. Lo realmente fascinante que mostraron fue este algoritmo muy simple que realmente se basa en la elección aleatoria de la selección de acciones y luego sabes aprender de las acciones que sabes que no funcionan muy bien que las desalientas y tratas de hacer acciones que funcionaron bien con más frecuencia. Algoritmo muy simple, pero lo que encontraron fue que incluso con ese tipo de algoritmo pudieron superar el rendimiento del nivel humano en más de la mitad del juego. Había algunos juegos que pueden ver aquí todavía estaban por debajo del nivel humano rendimiento, pero como veremos, esto fue realmente como un avance tan emocionante debido a la simplicidad del algoritmo y cómo sabe limpiar la formulación del entrenamiento. Solo necesitaba una cantidad muy pequeña de conocimiento previo para imponer en esta red neuronal para que pueda aprender a jugar estos juegos. Nunca tuviste que enseñarle ninguna de las reglas del juego, ¿verdad? Solo tenías que dejarlo explorar su entorno, jugar el juego muchas veces contra sí mismo y aprender directamente de esos datos. Hay varias desventajas muy importantes del aprendizaje QI. Con suerte, estas van a motivar la segunda parte de la conferencia de hoy, de la que hablaremos, pero la primera que realmente quiero transmitir a todos aquí es que su aprendizaje es, naturalmente, aplicable a discreto espacios de acción correctos porque puede pensar en este espacio de salida que estamos proporcionando, es como un número por acción que podría tomarse ahora si tenemos un espacio de acción continuo. Tenemos que pensar en formas inteligentes de solucionar eso. De hecho, allí ahora hay algunas soluciones más recientes para lograr el aprendizaje en cola y los espacios de acción continuos, pero en su mayor parte el aprendizaje Q es muy adecuado para espacios de acción discretos y hablaremos sobre formas de superar eso con otros enfoques un poco más adelante. Y el segundo, el componente aquí es que la política que estamos aprendiendo bien, la función Q está dando lugar a esa política, que es lo que en realidad estamos usando para determinar qué acción tomar dado cualquier estado en el que la política esté determinada por la optimización determinista de eso. Función Q. Simplemente miramos los resultados de la función Q y aplicamos nuestra o miramos los resultados de la función Q y elegimos la acción que tiene el mejor o el valor más alto de Q, que es muy peligroso en muchos casos debido al hecho de que siempre va a elegir el mejor valor para un estado determinado. No hay estocasticidad en esa canalización, por lo que con mucha frecuencia puede quedar atrapado en situaciones en las que sigue repitiendo las mismas acciones y no aprende a explorar opciones potencialmente diferentes que puede estar pensando en abordar estos desafíos tan importantes que, con suerte, motivarán ahora la próxima parte de la conferencia de hoy, que se centrará en el aprendizaje de políticas, que es una clase diferente de algoritmos de aprendizaje por refuerzo que son diferentes a los algoritmos de aprendizaje Q y como yo dijo que se llaman algoritmos de gradiente de política y algoritmos de gradiente de política. La principal diferencia es que,
En lugar de tratar de inferir la política a partir de la función Q, solo vamos a construir una red neuronal que aprenderá directamente esa función de política a partir de los datos. Omite un paso y veremos cómo podemos entrenar esas redes, así que antes de llegar allí, permítanme revisar una vez más la ilustración de la función de cola que estamos viendo en la función de cola correcta. Estamos tratando de construir una red neuronal salidas estos valores Q un valor por acción y determinamos la política mirando este estado de valores Q eligiendo el valor que tiene el valor más alto y mirando su acción correspondiente. Ahora con redes de políticas la idea que queremos mantener aquí es que en lugar de predecir los valores Q en sí mismos, intentemos optimizar esta función de política directamente aquí. Llamamos a la función de política pi de s, así que pi es la política, s es nuestro estado, por lo que es una función que toma como entrada solo el estado y va a generar directamente la acción, por lo que las salidas aquí nos dan la acción deseada que debemos tomar en cualquier estado dado en el que nos encontremos, que representa no solo la mejor acción que debemos tomar, sino que denotemos esto básicamente como la probabilidad de que seleccionar esa acción sería dar como resultado un resultado muy deseable para nuestra red, por lo que no necesariamente el valor de esa acción, sino la probabilidad de que seleccionar esa acción sea el valor más alto, por lo que no le importa exactamente cuál es el valor numérico que toma seleccionar esta acción, o da lugar a más bien, sino cuál es la probabilidad de que seleccionar esta acción le brinde el mejor valor de rendimiento que podría esperar. El valor exacto en sí mismo no importa. Solo le importa si seleccionar esta acción le dará con alta probabilidad la mejor para que podamos ver que si estas probabilidades pronosticadas aquí en este ejemplo de Atari de derecha a izquierda tiene la probabilidad de ser la acción de mayor valor con un 90% permaneciendo en el centro, esa es una probabilidad de U10 yendo a la derecha es 0%, así que idealmente lo que deberían hacer nuestras redes neuronales en este caso es 90 veces en esta situación ir a la izquierda 10 veces podría intentar quedarse donde está pero nunca debería ir a la derecha. Ahora tenga en cuenta que este ahora es una probabilidad distribución, esto es muy diferente a una función Q. Una función Q en realidad no tiene estructura. Los valores Q en sí mismos pueden tomar cualquier número real, pero aquí la red de políticas tiene una salida muy formulada. Todos los números aquí en la salida tienen que sumar 1 porque esta es una distribución de probabilidad correcta y eso le da una versión muy rigurosa de cómo podemos entrenar este modelo que lo hace un poco más fácil de entrenar que las funciones de W. Así que otra ventaja muy importante de tener una salida que es una distribución de probabilidades en realidad va a relacionarse con este otro tema de las funciones Q y las redes neuronales Q que vimos antes y ese es el hecho de que las funciones U se adaptan naturalmente a los espacios de acción discretos. Ahora, cuando estamos viendo esta red de políticas, estamos generando una distribución correcta y recuerde que esas distribuciones también pueden tomar formas continuas. De hecho, hemos visto esto en las últimas dos conferencias. Justo en la conferencia generativa, vimos cómo se pueden usar Bayes para predecir distribuciones gaussianas sobre su espacio latente en la última conferencia. También vimos cómo podríamos aprender a predecir incertidumbres que son distribuciones de probabilidad continuas usando datos y así también podríamos usar esta misma formulación para movernos más allá de los espacios de acción discretos. Como puede ver aquí cuáles son una acción posible, una probabilidad asociada a una acción posible en un conjunto discreto de posibles acciones. Ahora podemos tener un espacio que no es qué acción debo tomar, ir a la izquierda, a la derecha o enviar al centro, sino qué tan rápido debo
moverme y en qué dirección debo moverme a la derecha, que es una variable continua en lugar de una discreta variable, y se podría decir que ahora la respuesta debería verse así: derecha moviéndose muy rápido hacia la derecha versus muy lento hacia, o disculpe, muy rápido hacia la izquierda versus muy lento hacia la izquierda. Tiene este espectro continuo que tal vez queramos modelar ahora cuando trazamos toda esta distribución de tomar una acción dando un estado. Puedes ver básicamente una ilustración muy simple de que aquí esta distribución tiene la mayor parte de su masa sobre, o lo siento, tiene toda su masa sobre toda la recta numérica real. Primero de todo, tiene la mayor parte de su masa justo en el espacio de acción óptimo que queremos tomar, por lo que si queremos determinar la mejor acción a tomar, simplemente tomaríamos el modo de esta distribución justo en el punto más alto, que sería la velocidad a la que deberíamos movernos y la dirección en la que deberíamos movernos si quisiéramos también probar diferentes cosas y explorar nuestro espacio. Podríamos tomar muestras de esta distribución y aún así obtener algo de estocasticidad. Ahora veamos un ejemplo de cómo podemos realmente modelar estos continuos distribuciones y, de hecho, ya hemos visto algunos ejemplos de esto en las dos conferencias anteriores, como mencioné, pero echemos un vistazo específicamente en el contexto del aprendizaje por refuerzo y el aprendizaje por gradiente de políticas, de modo que, en lugar de predecir esta probabilidad de realizar una acción, proporcione todos los estados posibles, que en este caso ahora hay un número infinito porque estamos en el dominio continuo. No podemos simplemente predecir una única probabilidad para cada acción posible porque hay un número infinito de ellas. Entonces, ¿qué pasaría si parametrizáramos nuestro espacio de acción por una distribución correcta? Así que tomemos, por ejemplo, la distribución gaussiana. Para parametrizar una distribución gaussiana, solo necesitamos dos salidas correctas. Necesitamos una media y una varianza. Dada una media y una varianza, en realidad podemos tener una masa de probabilidad y podemos calcular una probabilidad sobre cualquier posible acción que podemos querer tomar solo de esos dos números. Por ejemplo, en esta imagen aquí, podemos querer generar un gaussiano que se ve así a la derecha. Su media está centrada en U. Veamos 0,8 negativo, lo que indica que debemos movernos básicamente a la izquierda con una velocidad de 0,8 metros por segundo, por ejemplo, y nuevamente podemos ver que debido a que esta es una distribución de probabilidad debido al formato de las redes de políticas, estamos haciendo cumplir que esta es una distribución de probabilidad, lo que significa que la integral ahora de esto da como resultado, justo por definición, ser un gaussiano también debe integrarse a 1. Está bien. Así que ahora tal vez echemos un vistazo a cómo se pueden entrenar las redes de gradiente de política. Si usted sabe, paso a través de ese proceso, así como vemos un ejemplo muy concreto, y tal vez vamos a comience simplemente revisando este bucle de aprendizaje por refuerzo con el que comenzamos esta clase. Ahora, consideremos específicamente el ejemplo de entrenar un vehículo autónomo, ya que creo que este es un ejemplo particularmente muy intuitivo que podemos recorrer. El agente aquí es el vehículo correcto. El estado podría obtenerse a través de muchos sensores que podrían montarse en el propio vehículo. Por ejemplo, los vehículos autónomos suelen estar equipados con sensores como cámaras LiDARs, radares, etc. Un ángulo del volante. Esta no es una variable discreta, esta es una variable continua. En realidad es un ángulo que podría tomar cualquier número real, y finalmente la recompensa en este ejemplo muy simple es la distancia que viajamos antes de chocar. Bien,
Ahora echemos un vistazo cómo podríamos entrenar una red neuronal de gradiente de políticas para resolver esta tarea de autos sin conductor como un ejemplo concreto. Así que empezamos por inicializar a nuestros agentes. Recuerda que no tenemos datos de entrenamiento, así que tenemos que pensar en que el aprendizaje por refuerzo es casi como una tubería de adquisición de datos más aprendizaje combinada, por lo que la primera parte de esa tubería de adquisición de datos es primero inicializar a nuestro agente para que salga y recopile algunos datos, así que iniciamos nuestro vehículo, nuestro agente y, al principio, por supuesto, no sabe nada sobre cómo conducirlo. Nunca ha estado expuesto a ninguna de estas reglas del entorno o la observación antes, por lo que ejecuta su política, que en este momento no está capacitada por completo hasta que termina justo hasta que se sale de algunos límites que definimos. Medimos básicamente la recompensa como la distancia que viajamos antes de que terminara y registramos todos los estados, todas las acciones y la recompensa final que obtuvo hasta ese final. Este se convierte en nuestro mini conjunto de datos que usaremos para la primera ronda de entrenamiento. Tomemos esos conjuntos de datos y ahora haremos un paso de entrenamiento. El primer paso de entrenamiento que haremos es tomar la última mitad de nuestra trayectoria que ejecutó nuestro agente y disminuir la probabilidad de acciones que resultaron en recompensas bajas ahora. Debido a que sabemos que el vehículo terminó, podemos suponer que todas las acciones que ocurrieron en la última mitad de esta trayectoria probablemente no fueron muy buenas acciones porque estuvieron muy cerca de la terminación correcta, así que reduzcamos la probabilidad de que todas esas cosas sucedan nuevamente en el futuro y tomaremos todas las cosas que sucedieron en la mitad inicial de nuestro episodio de entrenamiento y aumentaremos sus probabilidades. Ahora nuevamente no hay ninguna razón por la que no necesariamente debería haber una buena acción que tomamos en la primera la mitad de esta trayectoria y una mala acción en la mitad posterior, pero es simplemente porque las acciones que están en la mitad posterior estaban más cerca de una falla y una determinación más cercana, por lo que podemos suponer, por ejemplo, que estas fueron probablemente acciones subóptimas, pero es muy posible que estas son recompensas ruidosas también porque es una señal tan escasa que es muy posible que haya tenido algunas buenas acciones al final y en realidad estaba tratando de recuperar su automóvil, pero llegó demasiado tarde. Ahora repita este proceso nuevamente, reinicie el agente uno más tiempo y ejecútelo hasta que finalice. Ahora el agente va un poco más a la derecha porque ha disminuido las probabilidades en los extremos. Aumente las probabilidades del futuro y siga repitiendo esto una y otra vez hasta que note que el agente aprende a desempeñarse mejor y mejor cada vez hasta que finalmente converge y al final el agente puede básicamente seguir a Lanes, por lo general desviándose un poco de lado a lado mientras lo hace sin chocar, y esto es realmente fascinante porque este es un automóvil autónomo que nunca enseñó algo sobre lo que significa un marcador de carril o cuáles son las reglas de la carretera. Algo sobre ese derecho. Este fue un automóvil que aprendió por completo con solo salir chocando mucho y usted sabe tratando de averiguar qué hacer para no seguir haciendo eso en el futuro a la derecha, y la pregunta restante es en realidad cómo podemos actualizar. Conoce esa política como parte de este algoritmo que le estoy mostrando a la derecha en el lado izquierdo a la derecha. ¿Cómo podemos formular básicamente ese mismo algoritmo y específicamente la actualización? Los pasos 4 y 5 de la ecuación aquí. Estos son los dos pasos realmente importantes de cómo podemos usar esos dos pasos para entrenar nuestra política y disminuir la probabilidad de malos eventos mientras promovemos estas probabilidades de todos estos buenos eventos. Así que asumamos que veamos en la función de pérdida, en primer lugar, la
función de pérdida para una red neuronal de gradiente de políticas se ve así y luego comenzaremos por diseccionarla para comprender por qué funciona de la manera en que lo hace. Aquí podemos ver que la pérdida consta de dos términos. El primer término es este término en verde que se llama la probabilidad logarítmica de seleccionar una acción en particular. El segundo término es algo con lo que todos ustedes ya están muy familiarizados. Esto es simplemente el rendimiento en un momento específico. Así que ese es el rendimiento esperado de las recompensas que obtendría después de este punto de tiempo. Ahora supongamos que obtuvimos una gran recompensa por una acción en particular que tenía una alta probabilidad de registro o una alta probabilidad. Si obtuvimos una gran recompensa por una acción en particular que tenía una alta probabilidad, eso significa que queremos aumentar esa probabilidad aún más. Así que lo hacemos aún más o incluso más probable que muestreemos esa acción nuevamente en el futuro. Por otro lado, si seleccionamos o digamos si obtuvimos una recompensa que fue muy baja por una acción que es muy probable que queramos el efecto inverso. No queremos volver a probar esa acción en el futuro porque resultó en una recompensa baja. Probabilidad de lograr cualquier acción que tuviera premios de amor en esta trayectoria. Ahora, en nuestro ejemplo simplificado, en el ejemplo del automóvil, todas las cosas que tenían recompensas bajas fueron exactamente aquellas acciones que estuvieron más cerca de la parte de terminación de la parte neuronal del vehículo. Todas las cosas que tenían recompensas altas fueron las cosas que surgieron al principio. Esa es solo la suposición que hacemos al definir nuestra estructura de recompensas. Ahora podemos conectar esto al algoritmo de pérdida de gradiente descendente para entrenar nuestra red neuronal. Cuando veamos que conoce este gradiente de política algoritmo que puede ver resaltado aquí, este gradiente es exactamente de la parte de la política de la red neuronal, que es la probabilidad de seleccionar una acción dado un estado específico. Y si recuerda antes cuando definimos sabe qué significa ser una función de política, que es exactamente lo que significa correcto dado un estado particular en el que se encuentra. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una acción particular con la mayor probabilidad? Y eso es saber exactamente de dónde obtiene su nombre este método de esta pieza de gradiente de política aquí que puede ver aquí ahora. Quiero tomar quizás solo un breve segundo hacia el final de la clase aquí solo para hablar sobre algunos de los desafíos y, en línea con la primera lección de hoy, algunos de los desafíos de implementar este tipo de algoritmos en el contexto del mundo real. ¿Qué piensas cuando miras este algoritmo de entrenamiento que puedes ver aquí? Así que es el paso 2. Si querías hacer esto en realidad, eso significa esencialmente que quieres salir a recoger tu auto estrellándolo un montón de veces solo para aprender a no chocarlo bien, y sabes que eso simplemente no es factible, ¿verdad? Número 1. También es muy peligroso. Número 2. Entonces hay formas de evitar esto. La forma número 1 es que las personas intentan entrenar este tipo de modelos en simulación. La simulación correcta es muy segura porque sabes que si no vamos para estar dañando algo real, todavía es muy ineficiente porque tenemos que ejecutar estos algoritmos un montón de veces y bloquearlos un montón de veces. Solo aprenda cómo no bloquearse, pero al menos ahora, al menos desde el punto de vista de la seguridad, es mucho más seguro. Pero usted sabe que el problema es que los motores de simulación modernos para el aprendizaje por refuerzo y, en general, los simuladores modernos de visión en términos muy generales específicamente no capturan la realidad con mucha precisión. De hecho, hay una noción muy famosa llamada la brecha entre la simulación y la realidad, que es una brecha que existe cuando entrenas algoritmos en simulación y no se extienden a muchos de los fenómenos que vemos y los patrones que vemos en la realidad. Y un resultado realmente genial que quiero resaltar aquí es que cuando estamos entrenando aprendizaje por refuerzo algoritmos, en última instancia, queremos que sean, ya sabes,
que no operen en simulación, queremos que estén en la realidad y, como parte de nuestro laboratorio aquí en el MIP, hemos estado desarrollando este nuevo motor de simulación fotorrealista muy genial que va más allá básicamente del paradigma de cómo funcionan los simuladores hoy en día, que es básicamente definir un modelo de su entorno y tratar de sintetizar ese modelo. Esencialmente estos simuladores son como motores de juegos glorificados, ¿verdad? Todos se ven muy parecidos a los juegos cuando los miras, pero una cosa que hemos hecho se toma un enfoque basado en datos utilizando datos reales del mundo real. Podemos construir entornos sintéticos que sean súper fotorrealistas y se vean así. Así que este es un resultado genial que creamos aquí en el MIT desarrollando este motor de simulación fotorrealista. Esto es en realidad un agente autónomo, no un automóvil real. Conduce a través de nuestro simulador virtual en un montón de diferentes tipos de escenarios diferentes, por lo que este simulador se llama Vista y nos permite básicamente usar datos reales que recopilamos en el mundo real, pero luego volver a simular esos mismos caminos reales. Por ejemplo, supongamos que toma su automóvil, conduce por Maps-Sabe, recopila datos de Maps-Sabe. Ahora puede colocar un agente virtual en ese mismo entorno simulado observando nuevos puntos de vista de cómo podría haber sido esa escena desde diferentes tipos de perturbaciones o tipos de ángulos a los que podría estar expuesto y eso nos permite entrenar a estos agentes ahora completamente usando el aprendizaje por refuerzo sin etiquetas humanas, pero lo que es más importante, permite que se transfieran a la realidad porque ya no hay simulación para gap real, así que de hecho nosotros hicimos exactamente esto, colocamos agentes en nuestro simulador, los entrenamos usando los algoritmos exactos que aprendiste en la lección de hoy, estos algoritmos de gradiente de políticas y todo el entrenamiento se realizó completamente en simulación, luego tomamos estas políticas y las implementamos a bordo de nuestro vehículo autónomo a escala. Ahora en el mundo real ya no está en simulación y en el lado izquierdo puede ver básicamente este automóvil conduciendo a través de este entorno completamente autónomo. En el mundo real no se realiza aprendizaje de transferencia, aquí no hay aumento de datos a partir de datos del mundo real. Esto se entrenó completamente mediante simulación y esto representó en realidad la primera vez que se usó el aprendizaje por refuerzo para entrenar una política de extremo a extremo para un vehículo autónomo que podría implementarse en la realidad, por lo que fue algo realmente genial que nosotros creado aquí en el MIP. Pero ahora que cubrimos todos estos fundamentos del aprendizaje reforzado y el aprendizaje de políticas, quiero referirme a otras aplicaciones quizás muy interesantes que estamos viendo. Y una aplicación muy popular que mucha gente le dirá sobre y de lo que se habla es el juego de Go, por lo que aquí los agentes de aprendizaje por refuerzo podrían ser probados contra los jugadores de Go de Grandmaster Level y saben que en ese momento lograron resultados increíblemente impresionantes. Así que para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el juego de Go se juega en un tablero de 19 por 19. El objetivo aproximado de Go es reclamar básicamente más piezas de tablero que tu oponente, ¿verdad? La cuadrícula de 19 por 19 y aunque el juego en sí, las reglas de T-Logical son bastante simples, la cantidad de posibles espacios de acción y posibles estados en los que se podría colocar este tablero es mayor que la cantidad de átomos en el universo, así que este juego, a pesar de que las reglas son muy simples en sus definiciones lógicas, es un juego extraordinariamente complejo para que un algoritmo artificial intente dominarlo, por lo que el objetivo aquí era construir un algoritmo de aprendizaje por refuerzo para dominar el juego de Go, no solo superando a estos softwares estándar de oro, sino también lo que en ese momento fue un resultado increíble fue vencer al jugador de nivel Gran Maestro.
por lo que el jugador número 1 en el mundo del Go era un humano, un campeón humano, obviamente. Así que Google le hizo pensar a Rose en este desafío que crearon hace un par de años al desarrollar esta solución, que se basa en gran medida en exactamente los mismos algoritmos que aprendió en la lección de hoy, combinando la parte de valor de esta red con capas residuales que cubriremos en la próxima lección mañana y utilizando la canalización de aprendizaje de refuerzo. Pudieron derrotar a la gran defender a los jugadores humanos y la idea central era en realidad muy simple. El primer paso es entrenar una red neuronal para observar básicamente a los expertos de nivel humano correctamente, por lo que no se usa el aprendizaje por refuerzo, se usa el aprendizaje supervisado usando las técnicas que cubrimos en conferencias 1, 2 y 3 y, a partir de este primer paso, el objetivo es construir una política que imite algunos de los patrones aproximados que un tipo de jugador humano o un gran maestro humano tomarían en función de un tablero determinado. Indique el tipo de acciones que podrían realizar, ejecutar, pero luego, dado este modelo PRNTRNADO, esencialmente podría usarlo para arrancar un algoritmo de aprendizaje por refuerzo que jugaría contra sí mismo para aprender a mejorar incluso más allá de los niveles humanos, así que tomaría su comprensión humana para tratar de imitar a los humanos. En primer lugar, pero luego, a partir de esa imitación, unirían estas dos redes neuronales contra sí mismos, jugarían un juego contra ellos mismos y los ganadores recibirían una recompensa. Los perdedores intentarían negar todas las acciones que pueden haber adquirido de sus contrapartes humanas y tratar de aprender realmente nuevos tipos de reglas y nuevos tipos de acciones básicamente que podrían ser muy beneficiosos para lograr un rendimiento sobrehumano y uno de los trucos auxiliares muy importantes que hizo posible esta idea fue el uso de esta segunda red. Esta red auxiliar que tomó ingresé el estado de la placa y traté de predecir, ¿sabes cuáles son todos los diferentes estados posibles de la placa que podrían surgir de este estado en particular y cuáles serían sus valores? ¿Cuáles serían sus rendimientos potenciales y sus resultados? Por lo que esta red fue una red auxiliar que casi estaba alucinando, diferentes estados de la placa que podría tomar de este estado en particular y usar esos valores predichos para guiar su planificación de saber qué acción debería tomar en el futuro y finalmente, mucho más recientemente, extendieron este algoritmo y mostraron que ni siquiera podían usar a los grandes maestros humanos al principio para imitar desde el principio y arrancar estos algoritmos, y si simplemente comenzaran completamente desde cero y solo tuvieran dos redes neuronales nunca entrenadas antes de que comenzaran a fijarse entre sí y podrías en realidad, vea que podría, sin ninguna supervisión humana, tener una red neuronal que aprenda no solo a superar la solución o superar a los humanos, sino también a superar la solución que se creó, que también fue impulsada por humanos, así que con eso lo resumiré muy rápidamente lo que aprendimos hoy y la conclusión del día, por lo que hemos hablado mucho sobre los algoritmos fundamentales que subyacen al aprendizaje por refuerzo. Vimos dos tipos diferentes de enfoques de aprendizaje por refuerzo de cómo podríamos optimizar estas soluciones. Primero siendo aprendizaje estamos tratando de estimar realmente dado un estado, ¿sabes cuál es el valor que podríamos esperar para cualquier acción posible? Y la segunda forma fue adoptar un enfoque mucho más integral y decir cómo dado un estado en el que nos vemos a nosotros mismos cuál es la probabilidad de que deba tomar cualquier acción dada para maximizar el potencial que tengo en este estado en particular y espero que todo esto haya sido muy emocionante para ustedes. Hoy tenemos un laboratorio muy emocionante y un inicio para la competencia y la fecha límite para estas competencias estarán bien. Originalmente estaba programado para el jueves, que es mañana a las 11 p.m. Gracias extranjero.